Comienza Aliñados. Muy buenos días a todos. En Radio Marca, Aliñados. Bueno, y aquí a mi ladito, como siempre, como cada semana, como cada domingo, mi amigo Sergio Fernández. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Brazos. ¿Qué tal te has levantado hoy? Hoy me he levantado, yo creo, casi medio reguleras, pero ha mejorado el día. Según iba pasando, iba mejorando. Porque ibas a venir aquí a la radio, ¿no? Claro. Ya has dicho... Claro, lo que se estaba así. Me he venido en moto hoy, además. Un paseíto, me he puesto mi casco, vas pensando en tus cosas y ahora sí, encantado. Fenomenal. Pues ya sabes que nos gusta complacer a nuestros oyentes. Hoy voy a ir más calmada porque me dijo la productora que el domingo pasado iba acelerada. ¿Tú me viste acelerada? No. No. Pues hoy voy a ver si Y estabas bien, ¿eh? Estaba bien, ¿no? Que lo que decía, que como nos gusta complacer a nuestros oyentes, nos han solicitado varios que si podemos hablar de los escabeches. Uy, qué ricos. Sí, y sé que a ti te iba a gustar este tema porque lo controlas mucho y además te gusta mucho. Así que les vamos a dar el gusto, ¿no? Y a complacerles y les dedicamos el gusto escabechado y les dedicamos el programa. ¿Te parece? Vamos, que venga. A priori parecen preparaciones simples, pero que tienen su aquel, ¿eh? Tienen su historia su aquel. y ahora esconden una alquimia ahí increíble. Y también responderemos a dudas y a consultas, ¿vale? Que nos han dejado nuestros seguidores. Estará el doctor Fernández para que... que soy yo. Es que te he visto que estabas despistado. Estaba mirando otra cosa, por eso he dicho, digo, a ver qué dice cuando diga pues doctor mira, Fernández. ¿sabes lo que pasa? Que cuando terminemos esto, que van a ser las 10, me voy a ir domingo, me voy a ir por ahí a tomarme unas cosillas. Y estaba mirando el WhatsApp porque me están diciendo mis colegas, ¿dónde vamos? Pues, y vamos a ir a la Plaza de la Paja. Pues ahora vamos alineados. Y para poner el broche, pues tu aperitivo. Venga. ¿Te parece? Dale. Venga, vamos con esos escabeches ricos. Bueno, con este ritmo nos hemos puesto aquí a bailar en el Yo es que soy poco bailón, estudio. no sé por qué. Ya te he visto ahí. O sea, como... a mí me gusta una fiesta más que nada. Sí, pero sí, mira, voy a conciertos y la gente me dice, tío, pareces un palo. Es que me concentro en la música y yo no bailo. Qué buena canción, me quedo así, de está muy buena esta canción, vez, o sea, la pera. Los direstrites. Sí. A ver, pues escabeches. A ver, yo diría que hay como 3 palabras, ¿no?, que definen, o sea, aparte, sabor, tradición. Esta es la cocina mediterránea. La cocina mediterránea precisamente tirada por aquí, ¿eh? Uh-huh. Es que el universo de los escabeches es súper amplio, y te ¿no? diría una cosa. Son preparaciones que parecen... Bueno, te diré
Sí. que nació como guiso, más que como una técnica de conservación, ¿no? Bueno, a ver, para empezar es una Porque técnica tiene origen, sí, mediterránea, muy mediterránea, y se utilizaba mucho para conservar. A ver, la pesca, por ejemplo, si te fijas, muchas cosas que he leído de manchegas, porque en La Mancha se han hecho siempre muchos escabeches, se han hecho en todos lados, pero en La Mancha se han hecho muchos. Las escabechadas son muy A típicas. toledana, Sí. se han hecho muchas cosas, pero tú date cuenta que los escabeches se hacían porque el pescado, cuando se abrió la ruta, que podían tener pescado, cuando llegaba el pescado llegaba muy al límite, entonces se enharinaba, se freía y a comer todo pescado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que si comprabas mucho, tenías mucho, un porcentaje alto del pescado quedaba frito, que era el típico que se metía en el horno. Bueno, yo recuerdo eso cuando venía, no soy nocturno, la gente dice, cuando me acuerdo cuando venía de borrachera y miraba en el horno de mi madre, encontraba ahí croquetas y no sé qué. Yo no, porque nunca me he ido de borrachera. Pero en el horno de mi madre siempre ha habido pescadito frito. Cuando eso mi madre lo guardaba en el horno, no en la nevera porque era diferente. Pero Sí, pero además había esa costumbre, ¿verdad? Sí. De guardarlo en el horno. Sí, pero es que es inteligente, es un sitio donde no hay aire, no se seca, y es un sitio donde se mantiene una temperatura más o menos constante. Y no es el frigorífico, porque el frío hay cosas que no le van muy bien. Yo lo primero que distinguiría, porque tú date cuenta que la conservación de los alimentos es de siempre, o sea, siempre ha sido una preocupación conservar los alimentos. Y el escabeche, que no sabía que nació como un guiso. Sí, nació como... Fue primero un guiso porque el término procede del árabe andalusí, que deriva del árabe clásico sikbay, que era sik, vinagre, y bay, estofado. Y en Persia, hasta luego, Lucas. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Seguro que sí. En Persia era un guiso de carne con vinagre y especias, que además lo mencionan en Las Mil y una noches. Entonces a lo mejor sí que empieza. A ver, el vinagre ablanda. Y luego la técnica ya se desarrolló en países, ya pasó de los países árabes, pasó a la península, que ahí es ya durante la época andalusí. Sí, es que ese guisillo que tú haces, yo he comido alguna cosa de ese estilo, pero yo creo que el vinagre ahí funciona más como un ablandador de la carne que como un escabeche en sí. Yo creo que el escabeche ya se perfeccionó aquí bastante. Date cuenta que el vinagre se ha utilizado toda la vida como un inhibidor bacteriano, o sea que es el vinagre desestabiliza las cosas, no los deja en punto neutro y tú tiras, o sea que un vinagre, azúcar o sal desestabilizan todo, o sea, tienen los pHs en los cuales las bacterias no tienen que hacer cositas para reproducirse, porque claro, ahí no se pueden reproducir. Entonces eso siempre, bueno, es más inhóspito, digamos, para las bacterias. Yo distinguiría entre los escabeches, diría, si son de verduras, si son de pescados o son de carnes. O sea, que se puede hacer absolutamente de todo. Y técnicamente, y te hablo de cuando yo estudiaba, que hace ya años, creo que empezaba a estudiar en el año 84. Madre mía, qué mayor soy. Qué va, estupendo. Eso es estupendo, eso es verdad. Sí. Mira, ahí la has clavado. Sí. Y el escabeche se hacía por 3 razones. Una era ablandar, dar sabor, que era importante, y conservar. O sea, ablandar, dar sabor y conservar. Esas las tres cosas por las cuales se hacían los escabeches. Y los escabeches generalmente se suelen hacer en caliente, pero se consumen, si te fijas, en tibio. No se consumen ni eso fríos. Eso te iba a decir, en templado, ¿no? Ni fríos ni calientes, eso es más bien templaditos es lo que suelen hacer. Templaditos, sí. ¿En qué consisten los escabeches? Generalmente, o sea, por supuesto, va siempre un líquido. Sí. Yo los escabeches siempre hago una cosa. Pongo una parte de aceite, mi técnica, Vale, o sea, la base que tú crees que funciona para todo, ¿no? Sí, o sea, pero independiente de que pongamos verdad, yo siempre suelo poner un vaso de aceite, un vaso de vinagre y 2 de líquido. ¿De vinagre? ¿Qué tipo de vinagre? Aquí no te hiperventiles, porque ¿sabes lo que pasa? Que el vinagre es extremadamente fuerte. Lo que pasa es que yo soy un friki de los vinagres, ya lo sabes. Sí. O sea, me flipan los vinagres y a mí me gusta el vinagre. Yo tuviera que decir, depende si es para un pescado, posiblemente utilice un vinagre de manzana. Posiblemente utilice un vinagre a lo mejor de blanco, de esos que sacan de la remolacha, que utilizan mucho los escandinavos, que son los que hacen con los pepinillos, que son los que hacen, que aunque eso es un encurtido, no tiene nada que ver, pero utilizan un vinagre blanco que apenas tiene sabor, que eso a veces para según qué cosas va bien, porque cuando el vinagre es extremadamente predominante, se carga el esencia. sabor. Le pasa igual un poco al aceite, por muy bueno que sea, no quiere decir que este aceite, que es muy bueno, vaya bien para todo, o sea, que hay que elegir los aceites y el vinagre adecuado. Entonces yo pongo una taza de aceite, una taza de vinagre y pongo 2 de líquido. En este líquido hay veces que juego y pongo 1 de vino blanco y 1 de agua, por ejemplo, que puede ser. Esa es mi técnica para cuando no tengo manera de medir, pero la mayoría los hago a ojo.
Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer, porque luego hay otros tipos de técnicas, porque cuando hago, por ejemplo, unos mejillones en escabeche, que me flipan del Qué todo. ricos, a mí me encantan. Que me flipan del todo. O sea, es una de las cosas que más me gusta, Vale, una pues patata frita con un mejillón. Es que están muy ricos. Pues mira, te voy a explicar cómo hago yo los mejillones en escabeche. Venga. O sea, porque yo los mejillones en escabeche que me flipan, los mejillones ahora están baratos, o sea, empiezan a estar baratos, entonces tú los puedes abrir, porque yo no los hago los mejillones en escabeche con cáscara. Abro al vapor. Claro. Que explico cómo abro al vapor Es un vapor extraño el que yo hago. Pongo una olla como el cenicero un bingo, como la fragua de Vulcano. Tiene que estar vacía y muy caliente. Y muy caliente. En la mano izquierda tengo una tapa porque soy diestro y en la mano derecha tengo laurel y vino blanco. Ya lo explico. Entonces lo que hago es que pongo los mejillones sobre la olla que esté muy caliente. Como no hay líquidos, no hace nada el mejillón, o sea, ni se inmuta. Entonces cojo la botella, echo una hoja de laurel encima, o dos. Cojo la botella de vino, le echo un chorro de vino blanco, entonces empieza aquello a echar, se monta la de Never, ahí un porturraco, tapo con la tapa y cuento aproximadamente 60 segundos, máximo, y apago el fuego. ¿Para cuántos mejillones? Para 2 kilos. Vale. Importante que esté muy caliente la olla y que la olla sea decente. Claro, si la olla es fina, como el jamón que te ponen en los aeropuertos en los bocatas, pues eso no vale. Tiene que tener una olla que te mantenga el calor. Sí. Entonces, eso mantiene el calor, pone los mejillones, 2 kilitos, la hoja de laurel, el vino blanco y tapo. Entonces, los mejillones, pum, enseguida despegan. Importante que no pierdan agua. Aún así van a soltar un poquito de agua, que es la que vamos a reciclar luego. Entonces lo que hago es saco los mejillones, los enfrío, los extiendo simplemente para que se enfríen, saco el bichito y ahora es cuando yo les suelo cortar con tijeras las barbitas. Las barbitas, porque si lo haces antes lo destrozas el mejillón. Es un poco como si me arrancas a mí la barba, pues me haces daño. Entonces los mejillones le pasa lo mismo. Entonces lo que yo prefiero es abrirlos, por supuesto los he lavado previamente para que no tengan cascarilla. Claro. Y con tijeras le corto las barbas. Mantengo los mejillones en un lado y con un filtro de café, ¿tú sabes cuáles son los filtros de café? Sí, Esto de papel de toda la vida. Pues sí. Pongo un filtro de café y por ahí cuelo el caldo de los mejillones, porque para mí es muy importante que no tengan nada de virutita, de nada, ni arenilla, ni nada. Eso, sí. Entonces, esto mismo lo puedes transportar a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo casi siempre? Pocho un poquito de cebolla con aceite. La pocho la cebollita, me gusta que esté bien pochada y ahora aquí ya vienen los gustos. A mí, mi gusto, le pongo, por supuesto, ajo y cebolla, es lo primero que hago, le pongo guindilla y me encanta el toque fresco que da el jengibre. O sea, le echo unas laminitas de jengibre o rayo jengibre, lo pongo ahí, le echo el pimentón, le doy una vuelta, la guindilla, ya he dicho la guindilla, ¿verdad? Sí, la guindilla la has dicho. Ya le he hecho, rehogas y le pongo el caldo de los mejillones. Eso pega un hervor. Y con el líquido caliente pongo los mejillones dentro. Con el líquido hirviendo, pongo los mejillones dentro y apago. Pero el caldo de los mejillones, ¿donde habías hecho con el vino blanco? Claro, es que pero sale una jarta. Sale mucho. Sale una jarta, te va a sorprender. O sea, ese líquido lo que yo quiero es que salga lo mínimo posible porque ya sale el suficiente. Pero yo no quiero desperdiciar el mejillón, es un porcentaje muy alto de agua. Cuanto más agua suelte el mejillón es que lo has hecho de más. Y eso a mí no me gusta. Sí. Entonces, fíjate que es sencillo así. He abierto los mejillones. Eso se llama abrirlos así al natural. Saco los mejillones, le quito la barba, cuelo el caldo y eso lo tengo en un bol reservado. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora cojo, le echo el aceite, el ajo, la cebolla, la pocho bien pochada, le echo el jengibre, la guindilla y le pongo entonces el caldo de los mejillones. Cuando todo ha hervido, el caldo de los mejillones a lo mejor es mucho, no hace falta todo, ¿eh? Y cuando ha hervido, le incorporo los mejillones y apago el fuego. Brutales. Que te gustan más picantitos, le pones un poquito más. Que te gusta el aroma del chipotle, por ejemplo, compras unos chipotles ahumados que están brutales. Que te mola la guindilla, un tipo de guindilla concreta, pues le pones esa guindilla concreta. O sea, todo eso ya es jugar un poco. Que te gusta con más laurel, más Pero laurel. Espera, me he perdido. ¿El vinagre lo habías echado...? El vinagre todavía no lo he echado. Ah, vale. Me falta todavía el no ingrediente. Lo he echado. Es que se me ha olvidado. Claro, digo... Choca. Digo, Hay que estar atentos todos. Digo, me falta el vinagre, que es el ingrediente principal para cuando hacerlos en escabeche. Claro, cuando le echo el jengibre, que no lo he dicho, le echo el pimentón, lo primero que le echo es el vinagre. Sí. Porque le echo un poquito de vinagre para que no se queme el pimentón. Con eso paro la cocción y luego le echo el caldo de los mejillones. Gracias, compi. Entonces ya tengo mi escabechito, pero que es rojizo. Sí. Y no tiene más que cebollita y eso. Cuando está esto frío,
El caldo está brutal, la cebolla está para ponerla a un pisillo y eso, entonces lo acompañas, por ejemplo, con unas patatas chips que sean muy buenas, le pones los mejillones, le echas un poquito de caldo, brutal de necesidad. O sea que eso, por ejemplo, es una manera fácil de hacerse un molusco. ¿Podríamos hacer esto con otro tipo de moluscos? Pues sí, podríamos hacerlo, porque que tú hagas, por ejemplo, lo que pasa que hay veces que tampoco quiero yo que hagamos inventos con cosas que nos salgan caras, porque si no te salen te da más pena. Claro. Pero los mejilloncillos te van a salir bien y así vas cogiendo y luego ya puedes practicar con algún otro molusco. El mejillón es muy agradecido, ¿eh? ¿Y le echas unos granos de pimienta o no a eso? Y a eso no le suelo echar, pero sí a todo. Porque es verdad que los escabeches sí llevan granos de pimienta. Sí, pero yo se lo pongo más a las carnes y a los pescados también. Por cierto, luego voy a explicar, yo gané un concurso hace mucho tiempo con un escabeche, con una crema de cebolla. Ahora voy a explicar ese también. Sí, pues ahora nos lo cuentas. Entonces, de los mejillones ya está claro. ¿Que quieres ponerle granos de pimienta? Puedes. ¿Que te gusta un toque anisado y quieres ponerle anís estrellado? Puedes. O sea, que aquí es un poco... Sí, que admite mucho... Esto admite todo, te puedes poner a gusto que tú quieras. Por ejemplo, voy a explicaros que hacía yo. Este que hacía yo era un escabeche diferente, porque iba como una especie de crema de cebollita que iba con vinagre que parecía crema de las manos. Impresionante. Pero tienes que tener paciencia, para este tienes que tener paciencia. Sí. ¿Qué es lo que hacía yo? Probar a hacer esto, cogeros un lapicero y una hojilla. Sí. Espera un poquillo. Si no, luego lo pondremos en Alinados Radiomarca. Sí, pero que cojan pero que coja, por si acaso no lo ponemos. Por si acaso. Por si acaso. Cogéis, por ejemplo, y echas en una olla, le pones como aproximadamente unos 150 gramos de aceite de oliva. Echas 6 dientes de ajo. No pasa nada si están enteros. Si le pegas un golpecito y los machacas, los echas para adentro. No hace falta que piquemos. Y vamos a poner... he hecho 6 dientes de ajo, vamos a poner 4 cebollas grandes en juliana porque quiero que se hagan todas a la vez. Cebolla da igual a que sea, cebolla dulce. A ver, a mí me gusta que sea una cebolla que la vais a ver rápido, que no sea muy vieja. Vale. Porque las cebollas viejas luego le cuesta mucho ablandar. Que lo haces con cebolleta te va a salir más caro, pero te sale brutal. Sí, también. A mí me encanta la cebolleta. Tú echas cebolla y que se vaya pochando. Un poquito de sal, que ya sabéis que facilita el pochado, y tapaete. Que no coja color. Si coge un poco de color no pasa nada, pero que no coja color. Le pones unos granos de pimienta, le pones la hojita de laurel. Y eso lo dejas ahí, lo dejas. Aproximadamente unos 40 minutos. Lentito, durante mucho tiempo. No te pide de comer, no te pide que estés muy pendiente. Entonces tú coges eso, lo tienes muy pochadito, simplemente el aceite hemos dicho, el ajo, la cebolla, el laurel. Los granos de pimienta. Y los granos de pimienta. Una vez que está pochado, ¿qué es lo que hago yo? Todo eso lo llevo en un aparato, un vaso americano, algo que bata por debajo con una turmis, pero tienes que poner un cacheo estrecho. Está tan blanda la cebolla que cuando la trituras se queda como si fuese una crema. No tiene que disociarse el agua. Si se disocia agua por un lado y sólido por otro, es que no estaba lo suficientemente pochado. Pochada. Está muy pochado. Tú trituras eso y esta crema que pasas por un colador para que esté muy fina, le pones ahora el vinagre a tu gusto. Yo le pongo vinagre de Jerez, que me encanta, lo pongo a hervir esta crema. ¿Y qué es lo que hago con esto? Le pongo unas láminas de aproximadamente unos 2 centímetros de grosor de bonito. ¿Y qué es lo que hago? Lo pongo el bonito ahí, está cociendo 35 segundos, no más de 35 segundos, con un grosor de 2 centímetros, le doy la vuelta, cuento otros 20 segundos o 30 y apago el fuego. Y con el calor residual que tienes hace un escabeche de bonito con una crema de cebolla que se te va la pinza. Así estéticamente dirás, hombre, pero esto parece una crema, parece un guiso. Pero claro, ahora yo te digo una cosa. ¿Pero el escabeche se lo has echado? El vinagre se lo he echado cuando he triturado y luego ya lo alineo al gusto que me gusta. Vale. ¿Qué es lo que puedes hacer con este bonito, tan cremoso, tan encebollado y tan escabechado? Porque ese vinagre lo hago, por ejemplo, que me flipa, con unos cogollos. ¿Qué hago con el cogollo? Lo parto a la mitad y lo paso por una sartén. Lo tuesto el cogollo. O sea, lo tuesto, luego lo aliño con aceite, sal, porque el tostado luego le da un sabor muy rico. Y corto trozos muy gruesos de este bonito, lo pongo sobre el cogollo y la cremita de cebolla, que tiene que ser abundante, qué bueno. Lo pones. Se os va a ir la olla. Esto mismo lo puedes poner, por ejemplo, con un tomate. Pones un tomate, lo pones en láminas y lo pones por encima. Perdón, que es que no pasa nada. Si quieres beber un poquito de agua, puedes beber un poquito de agua. Y otra cosa, por ejemplo, asas pimientos. Una cosa que me flipa, los pimientos asados. Sí. Hay veces que con este escabeche, cuando se me rompía mucho, cualquier escabeche, freía pimientos verdes italianos. ¿Sabes cuáles son los pimientos verdes italianos? Sí. Pues los fríes, los
pelas, los vacías y los rellenaba de este escabeche. Yo los hago rellenos con carne picada al horno. Yo sé con qué los hago, que me gustan esos pimientos italianos fritos, con la tortilla. Con la tortilla de patata, bueno, también. Pero también los crudo. hago fritos. Hago el pimiento entero. O sea, pimientos estos italianos que no sean muy grandes. Sí. O si son grandes, tiene más. Entonces tú haces el preparado de la tortilla con el huevo en crudo, rellenas el pimiento y lo primero que hago es el pimiento lo pongo boca abajo en la sartén para que se haga como una especie de tapón y no se me salga la tortilla. Ah, creía que me decías que... Porque yo lo que hago es que los frío y luego hago una tortilla de patata y los pongo con... O sea, rellenas el pimiento. ¡Ay! Y bueno, vas a flipar. O sea, nos estamos desviando, pero es que esta receta me interesa mucho. Es que esto ha surgido y si sucede, conviene. Conviene. Entonces tú coges el pimiento, que no sea muy grande, lo rellenas con la preparado de la tortilla, pero crudo. Sí, con el huevo y la patata, ¿no? Claro, y la cebolla. O el pimiento y cortado recto. Entonces tú pones el pimiento boca abajo, digamos el pimiento que parece un caperucho hacia arriba, para que selle la tortilla y no se salga. Y luego lo fríes como un pimiento normal. Madre mía, qué gustillo me está dando. Pero no me estoy quedando muy bien. A ver, un pimiento verde. Sí. Le cortas el rabo. Sí. Lo vacías. Lo vacío. Sí, lo relleno como cuando hago yo. Sí. Y ahora lo rellenas de tortilla en crudo. Sí. Vale, la parte que está abierta, si lo vuelcas en la sartén se va a salir. Sí. Entonces lo que haces es que en lugar de que la volcar, vale, lo pones pongo boca abajo. Ya sobre la sartén, lo sello. Eso es. Vale, y luego ya lo vuelco. Generas un tapón y luego ya vuelcas y fríes. Sí, no me había quedado. Y es como comerte una tortilla de patatas con pimientos verdes, pero a nivel Dios. O sea, está buenísimo. Sí. Pero escucha, es que eso te lo llevas al campo y a cada rico. uno le das como un calipo. Pero que es de pimiento verde y tortillas. Y te lo puedes comer como un cucurucho. Está buenísimo. Ay, lo voy a probar. Está buenísimo, probarlo. Pimiento verde y la tortilla, probarlo. Eso está brutal. Pero yo también los hacía a veces con el escabeche que te decía. Otro escabeche que me flipa. Sí. Por ejemplo, el típico, pero que lo hago con conejo. Doro el conejo, ¿vale? Este sí que lo enharino, porque luego se pega mejor la salsa. Enharino el conejo, lo frío y lo saco. Y en ese aceite pongo dientes de ajo enteros, bastante cebolla juliana, granos de pimientas, hojilla de laurel, bastones gruesos de zanahoria, para que luego se me vayan haciendo ahí, y solo pocho. Una vez que está pochado, con su sal, le pongo el vinagre, reincorporo el conejo y le echo un poquito de vino blanco y una pizca de agua. Y que cueza. O sea, primero el vino blanco, reduce el alcohol y luego el caldo o agua. Y eso va cociendo y está brutal. ¿Qué es lo que pasa con los escabeches que a mí me incomoda? Ligeramente, no me incomoda, ¿eh? Sí. Todo esto con las medidas que os estoy diciendo siempre de fundamental una parte de aceite, una parte de vinagre, una de vino blanco y una de líquido, que puede ser agua, puede ser caldo. Sí. O sea, da igual lo que hagamos. Eso está bien. ¿Qué es lo que hago yo? Hago más cebolla de lo normal porque saco una poquita de cebolla y lo que hago es que la trituro en la Turmix y la vuelvo a incorporar. Porque de esa manera emulsiono el escabeche y aunque sigue estando líquido, pero tiene una textura como menos aceitosa y esto está brutal. Entonces, y el conejo ya lo terminas de hacer ahí y lo importante es que las cosas estas reposen de un día para otro. Eso está brutal. Bien, tenemos un poquito de conejo. Es verdad que los escabeches es mejor que reposen y que están más ricos pasados los días. Claro, ¿no? le pones tú la cantidad de vinagre aquí que te guste y la variedad que tú quieras y está perfecto. Por ejemplo, ¿qué suelo hacer yo con esto a veces? Porque claro, el escabeche tú podrías comer más, pero a mí me gusta mezclarlo con cosas. Y las cosas que yo suelo hacer son las siguientes. Aso patatas. Sí. Que tienen más tiempo en el horno, 190 grados hasta que estén tiernitas. Si las envuelves en papel de aluminio, está mejor porque se pierden menos humedad. O si tienes mucha prisa, que también salen bien, envuelves en papel film y las metes al microondas. 7 minutos a tope las tienes hechas. Sacas las patatas, le quitas, digamos, lo destapas, ¿no? Un poco, pero no la peles, ¿eh? Le quitamos una tapa, sacas una parte de la patata, pero dejas bastante cantidad y desmenuzas, por ejemplo, el conejo que hemos hecho en escabeche con las verduritas. Y tú rellenas eso. Luego le pones, no lo he dicho, si quieres ponerle romero, tomillo, pero a mí no me gusta demasiado, porque luego el romero y el tomillo como que me condiciona demasiado el sabor. Sí, pero bueno, el escabeche típico es el que lleva el laurel, punto. Sí, pero se le puede poner, poner todo. Sí. Pero ahora tú te rellenas esa patatita rellenita de ese escabechito que tiene ahí, que está tibia, que luego la puedes atemperar un poquito y eso es un pedazo de plato que te mueres. Ya te digo. Eso está buenísimo de la muerte. Qué rico. Podríamos hacer perfectamente una pasta con cualquier tipo de escabeche. O sea, tú tienes una pasta, cueces esa pasta, la salteo con un poquito de mantequilla, un poquito de ajo y luego le reincorporo
la salsa del escabeche y, por ejemplo, un escabeche. Imagínate que has hecho un pollo en escabeche sin más, que yo hago las pechugas en escabeche para dejarlas en la nevera, porque en verano me encanta, me saco una pechuguita en escabeche hecha al punto para que no esté seca, y me hago una ensaladita, que me hago plato único, y me pongo un cogollito, un poquito de tomate, un boniato asado que me encanta. La carne de caza también se presta mucho, ¿no? Para los escabeches. Lo que pasa es que las codornices... Sí, la codorniz y la perdiz sí. Los bichitos. Pero lo que pasa es que los bichitos tienen un problema. Es que tienen 2 puntos diferentes de cocción, los muslos y las pechugas. Ya, y se puede quedar dura. Se puede quedar un poquito seca, y hay veces que yo me comí algún escabeche en algún sitio de pajarillos y la verdad es que se queda un poquito atrancado. ¿Está rico de sabor? Sí. Pero para mí no tiene el punto que me gustaría. Pero podríamos hacerlo perfectamente. Y podemos hacer escabeches de lo que queramos. Lo importante está en que tú tengas una técnica de las verduras, del vinagre, del aceite, de los líquidos que lo pones, ver cómo emulsionas y cómo transforma ese alimento. La salsa, eso es, y ver cómo tú lo puedes hacer. O sea que todo este tipo de cosas te pueden salir bien. Hemos hablado de carnes, no hemos hablado de pescados. De pescados no hemos hablado. Bueno, has hablado del bonito que hacíamos. Sí. El pescado para mí tiene un problema. Y es que la gente lo cocina en exceso. Ya. Los escabeches hay que tener muchísimo cuidado con el cocinado. Antiguamente se cocinaba muchísimo porque lo que se buscaba era la conservación. Y ahora lo que buscamos es que tenga ese toque de vinagre, pero que no tenga un exceso. Sí, es como tipo los ceviches, ¿no? Por ejemplo. Claro, el ceviche es crudo 100%, y está curado porque es un encurtido, pero esto es diferente. Pero, por ejemplo, tú haces un escabeche de algo que te gusta, unas sardinas. Sí, qué ricas las sardinas escabechadas. Claro, están brutales. Que ahora voy a explicar una receta con pequeños truquitos para todo lo que son pescados azules, tipo sardinas, jureles, boquerones, chicharros, todo eso que está súper bueno. ¿Y qué es el principal problema? Las truchas escabechadas. También escabechadas. Es que sabes que el pueblo de mi padre, que era de Boñar, de León, al lado de Cerecedo, hacían unas truchas escabechadas. Buenísimas. ¿No? Fíjate que lo que le gustan las truchas, que hasta la tarta, porque ahí están los nicanores de Boñar, la tarta de trucha se hace con trucha dulce. Ahí va. Se hace como una especie de cabello de ángel, pero con carne de trucha. Bueno, cabello de ángel, de una pasta dulce. Sí, una pasta dulce de trucha. Vale, ya cortamos. Venga, vámonos a las sardinas. Entonces coges tus sardinitas y claro, ¿qué es lo que le pasa a la sardina? Que tiene escamas. En este caso, para la brasa puede ir con escamas, pero aquí no. Entonces tú con agua fríísima, iba a decir como el corazón de, pero bueno, que cada uno le ponga luego el adjetivo ahí o lo que sea. Tú coges con agua muy fría, metes las sardinas y con la mano le quitas todas las escamas y las tripas, porque las tripas para los escabeches no van bien, pero la cabeza sí, porque la cabeza da sabor. Y lo que hago yo es un enharinado muy rápido y una fritura muy rápida, plan, y fuera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la sardina se me quede cocinada, porque quiero que se me quede más bien tirando a poco. Sí. Entonces, bien sean sardinas, bien sean jureles, dependiendo del grosor, le dan más tiempo o menos tiempo, pero siempre que queden un pelín crudos. Y lo que me hago aparte es el escabeche. Mi ajito, mi cebollita, mi puerro, que me encanta. Le meto jengibre, es que me gustan mucho los escabeches, no sé, me gusta mucho. Sí, le dan punto. Le dan punto. Tu vinagre, tu laurel, tu pimienta en grano, si quieres picante o no. El picante que no manche. A no ser que quieras tú ponerle algo, pero que no manche, me refiero que no sea picante en polvo, que sea picante en... Una guindilla. Una guindillita, que eso va bien. Entonces tú haces tu escabechito con tus líquidos y cuando está hirviendo, lo vuelco sobre el producto. Y fin de la cocción. Y ya está. Claro. Probar es hacer esto. Porque va a cambiar de color enseguida. Claro, bueno, que es que la cocina, tú en la sardina, la cabeza por un lado, la cabeza para otro, vas colocándolas, tiras el escabeche hirviendo y simplemente lo vuelcas sobre la bandeja donde la tenías. Mueves un poquito para que el líquido se meta también por debajo y tendrías ya hecho el escabeche. No es necesario cocer los escabeches de cosas que son de pescados azules, sardinas, boquerones. Oye, ¿qué me dices de los boquerones en vinagre? Madre mía. Eso es una técnica diferente, pero también utilizamos el vinagre. También utilizamos el vinagre como brutal. Base. Los boquerones en vinagre me encantan. Y ahora están tan de moda. Ahora las gildas con boquerones, con anchoas, con todo. Pero me parece que todo este tipo de cosas son un espectáculo. Sí que es cierto que el vinagre, y de hecho hay mucha gente que le recomiendan tomar vinagre por las mañanas. Una cucharadita de vinagre de manzana, sí, para limpiar el hígado. Para limpiar el hígado, sí. O un yo chorrito de limón con agua. Yo lo utilizo para también. limpiar el fregadero con bicarbonato, pero escucha, si hay que limpiar el hígado, se limpia, ¿eh? Oye, tú estuviste en el concurso de... ¿De qué? De Vinavines, ¿no? Sí, de Vinavín. Que leía yo que había hecho una publicación gastro... Sí.
A ver si me va a salir. Gastroactitudes. Sí. Sí, la revista digital Sí. de gastronomía. Que es de Capel. Mira, sí, que es de ¿qué Capel. por aquí? Efectivamente. Vinavin. Bien, también. Y decía una reportera del New York Times Sí. que el vinagre iba a ser el ingrediente, o sea, que iba a estar como el primero en el ranking en el 2026, fíjate. Sí. Pero bueno, estos americanos decían los de gastroactitudes, es que estos americanos son muy dados al ranking. Aunque Sí, luego pero tal, te pero bueno, ya es decir, un indicativo, ¿sabes? O Yo sea, de vinagres, que ya te digo que soy catador de vinagres porque me gusta, llevo haciéndolo toda la vida. Y para mí el vinagre es un ingrediente muy importante. Porque están los mortis calavera, que le digo yo. Yo desestimo mucho el vinagre por el olfato. Ya has visto la nariz que me ha dado el señor. Yo huelo un bacalao. Yo tenía un jefe de cocina, Cipriano. Cipriano Crespo, si me estás escuchando. Cipriano siempre decía una cosa y me moría de risa. Me decía, Sergio, tú no huelas el bacalao, que lo dejas oso. Lo desalaba nada más que con olerlo. Entonces yo, como tengo esta glándula pituitaria, que me reconozco las cosas, Sí. muchos de los vinagres que yo huelo no le doy la oportunidad de catarlos. Porque si tienen defectos de aroma, para mí ya el aroma, que es tan importante, ya no puede ser un buen vinagre si no tiene muy buen aroma. pues Y luego hay vinagres que son ingredientes por sí solo brutales. O sea, son unos ingredientes brutales. ¿Sabes que hay vinagres de frutas? Porque, por ejemplo, un vinagre de plátano, ¿qué es un vinagre de plátano? Un vinagre de plátano es espectacular. O sea, un vinagre de plátano bien hecho, un vinagre de maracuyá, un vinagre de guayaba. O sea, hay vinagres de infinidad de cosas que son brutales. Luego, por supuesto, de vinos que tenemos aquí, Montilla Moriles, de Jerez. O sea, tenemos una cantidad de vinagres que son espectaculares. Y si te fijas, la mayoría de las personas cuando habla de vinagre, habla de un ingrediente. Nos ha costado que ya la gente distinga entre vinos de blanco o tinto. No, tinto. O sea, ya distingues entre un Ribera, de un Rioja, distingues entre un Jerez, distingues entre muchos tipos de vinos, Sí. porque son sabores diferentes y cosas diferentes. Y el vinagre le pasa lo mismo. Y el aceite le pasa lo mismo. O sea, es un ingrediente, pero que son muchos tipos de ingredientes diferentes. Entonces hay que elegir un buen vinagre. Meteros en páginas de esto y te vas a dar cuenta que hay vinagres que son espectacularmente ricos. O sea, que son espectacularmente ricos y puedes hacer infinidad de cosas con ellas. Entonces, no es lo mismo que cojas un vinagre, que es el mismo que utilizas para echarle bicarbonato, para fregar algo, y luego utilizas ese para hacer un escabeche. A ver, sí. ¿que se puede hacer? Se puede hacer, pero que no es lo más adecuado, también te lo digo. O sea, hay vinagres y tipos de vinagres que están bien. Mira que tenga un buen aroma, que tenga una acidez más o menos rica, que no sea excesivo, que el olor no de toques de acetona, ¿vale? Porque hay muchos vinagres que tienen como un toque de acetona. Todo eso tienes que verlo. Que en boca sea ligero, no sea fuerte, pero no agresivo. Que el aroma sea bueno. Todo eso, si seleccionas buenas cosas, vas a hacer un muy buen escabeche. Sí, es súper importante, ¿eh? Una ensalada es que te puede variar el... Yo utilizo uno ecológico de manzana gallego, que me parece la pera. O sea, ¿Pero era de manzana o era de pera? Utilizo uno de manzana y me parece la pera. Dice, céntrate. ¿A que te ha gustado? Sí. Connor pues O'Brien. que el vinagre, decía esta reportera, marcará tendencia. Bueno, es que pues fíjate lo que te iba a decir yo, que lo creo. Sí. Sí, lo creo, porque creo que el vinagre es uno de los ingredientes que utilizamos mucho en la cocina, los cocineros, pero no le prestamos la atención suficiente. Yo creo eso, ¿eh? ¿Y los vinagres de verduras? ¿Qué me dices? ¿Los vinagres de verduras o los escabeches de verduras o los incursos? Perdona, los escabeches de verduras, vale. que se me ha ido. Que estamos con los escabeches, sí. que quería decir el tema escucha, que me tú haces un escabeche curioso. de puerro. Tú haces un escabeche de puerro y luego le pones un tartar de gambas crudas por encima, coges un puerro, lo escabechas como más te guste, lo cortas a la mitad, lo colocas en un plato como de unos 20 centímetros, dao la vuelta a la mitad, le cortas hacia arriba, haces un tartar de gambas, le pones un tartar de gambas por encima, lo decoras un poquito y coges con el tenedor, pinchas, te cortas un dadito y te lo metes eso en la boca y fliparías. Qué rico. Fliparías, pero es que podemos hacer de escabeche 1000 cosas con verduras. O sea, que se pueden hacer berenjenas, calabacines, calabaza, que está brutal. Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, el escabeche para mí es muy rico. Mira, ahora me ha venido a la mente. Sí. Había un restaurante en la calle Génova. A mí sí me gusta mucho el vinagre, entonces por eso me gustan los escabeches. Pero bueno, lo bueno mucho. que tiene un escabeche, si lo haces tú, es que puedes elegir la cantidad de acidez que le pones. De potencia. Yo estaba en un restaurante que había en la calle Génova que se llamaba Lúculo, que tenía una estrella Michelin, que el jefe de cocina era Angie García, que era un francés de Perpiñán, la verdad el tío muy listo. Sí. Y hacíamos un plato que era escabeche de foie.
Ujú. O sea, hacíamos un escabeche de verduras, me vas a recordar cuando has dicho lo de las verduras. Y lo que hacíamos era limpiar un foie. Y en ese líquido resultante del escabeche metíamos el foie envuelto en un trapo, le pegamos una micrococción dentro de ese líquido y lo dejábamos que enfriase dentro del líquido. A la mañana siguiente ya había entrado el calor, quitábamos el trapo, cortábamos unas rodajas de aproximadamente, porque era un cilindro lo que metíamos, de aproximadamente 1 centímetro, y decorábamos con las verduras y el caldo concentrado de ese escabeche. Y era un escabeche que sabes que es muy graso, que le van muy bien los ácidos y estaba brutal. Y por ejemplo, hemos hablado de escabeches de aves. Mm. ¿Qué le va a decir un escabeche de ave? Lo mismo que hemos hablado, pero le meto mucha cáscara de naranja y mucha cáscara de limón. Y flipping. Anda, mira. Y flipping, probar eso. Bien sea conejo, bien sea pescados, bien sean aves. Tú pensar que si le metes muchos cítricos, también está brutal, porque el cítrico y el vinagre se llevan bien. O sea que eso... Casan muy bien, es una Sí, combinación. por eso yo le pongo jengibre, porque el jengibre, aunque no es un ácido, no es un cítrico, pero tiene ese Le da punto chispeante esa que me chispa, encanta, esa fresco, chispa. que me mola. O sea, que cosas de ese estilo. Y luego ya investiga tú todo lo que quieras con tipos de especies. Porque, por ejemplo, no sé si te gusta o no te gusta el cardamomo, pero el cardamomo que tiene ese frescor, que Sí, tiene le ese té da un diferente. puntito a los... Sí. Eso es. Muchas veces lo que se pone no tiene que ser que predomine en exceso, tiene que ser que esté lo suficientemente rico como para que haga un conjunto, como la música, ¿no? Si suena Sí. mucho el violín, pues no suena igual de bien, tiene que ser todo acompasado. Entonces le puedes poner lo que tú quieras, siempre y cuando aquello quede bien bonito. Una calabaza en escabeche, por ejemplo, está brutal, pero no me gustaría meter en un plato la proteína en escabeche y la verdura en escabeche. O pongo la proteína en escabeche y acompaño con una verdura, O pongo... pones la verdura y Eso haces la es. carne por el otro lado. Por ejemplo, yo hay veces que hago una cosa que me encanta, que es tipo acevichada o zanahoria acevichada, que no es un escabeche, pero que lo podríamos hacer con el líquido del escabeche, y lamino zanahoria muy fina, láminas a lo ancho, o sea, quedan como cintas. Lo meto en agua con hielo, que se quede muy crujiente y como enrollada, entonces luego la escurro por un escurre de verduras de estos de las lechugas para que quede bien seca, Sí. y lo aliño. Entonces puedes comerte perfectamente una carne o algo que sea que tenga ligera grasa, y la guarnición sería esta zanahoria o bien escabechada o bien acevichada, pero tienes una parte cítrica que está brutal. O sea, que podemos hacer muchas cosas. Sí, pero está para mucho. Lo importante es hacer bien esa mezcla, combinación, sí. esa medida, ¿no? Es una Sí, alquimia esa medida de funciona. ingredientes, ¿no? Esa medida funciona. Una de aceite, una de vinagre, una de vino blanco si quieres y una de agua o caldo. Y luego 4 o 6 ajos, dientes Sí, de ajo, ¿no? eso, Depende especia funciona, depende de claro. la cantidad que tú vayas a Claro, porque podríamos a hacer un poner. escabeche solo con ajos. Oye, y entre encurtidos Sí. y escabeche, vamos a Es que ver, es vamos a diferente. marcar un poco, cuéntanos un poco Un escabeche esa vale. diferencia. Un escabeche es un guiso, Sí. ¿vale? Y un encurtido es una conservación en vinagre. Ujú. ¿Vale? Que sería una conservación en vinagre. Ahora, un escabeche es un guiso, ahora no es una técnica de No, conservación. es un guisillo Sí. porque tiene un proceso previo. Sí, claro, y además lleva más ingredientes. Claro, ya, sí. y entonces es un guisillo que se hace previo para luego hacerlo. Y los encurtidos generalmente no. No llevan elaboración. Sí, porque depende de cuál sea. Por ejemplo, unos pepinillos. Yo siempre suelo escaldar. Yo compro pepinillos en Salobreña, compro unos pepinillos como los pepinillos que venden, pero los compro en crudo. Entonces lo que hago es que en agua y sal los escaldo, plin, plin. No lo escaldo para cocinar el pepinillo, lo escaldo para matar bacterias. Lo meto en un tarro bien justos, caliento vinagre, que sea suavecito, y le echo lo siguiente. Me encantan el cilantro en grano. O sea, le echo granitos de cilantro, le pongo granos de mostaza, me gusta echarle un poquito de azúcar, unas hojitas de laurel. Qué sofisticado eres. Bueno, es porque luego hace el agridulce este. Entonces tú hierves ese vinagre y justo cuando ha roto el hervor lo meto dentro del tarro, cierro el tarro muy lleno y le doy la vuelta. Entonces eso ya se hace encurtido hasta que te mueres. Pero Qué es que rico, sí. se me está haciendo la boca agua otra A mí vez. me encantan los pepinillos. Madre, me voy a en ahogar vinagre. un día en mis Bueno, propios todo, jugos. es que yo, como me gusta mucho el vinagre, A pues mí me gusta también bastante. Esto mismo lo puedes hacer con cualquier tipo de cosa, o sea, que se te antoje, porque, por ejemplo, mira, esta lo podría explicar mi madre. Hacer una ensalada de cardillos. Le llaman cardillos, pero ya últimamente, como no encuentran cardillos, tú sabes cuando has comprado espinacas frescas, ¿verdad? Sí. Sabes que le cortan las hojas y mucho las baby. Claro, pero ya vienen en bolsa. Pero tú dices la de manojo, sí. La de manojo. Digamos que donde se unen todas las hojas tiene como un tallo que es más duro. Sí. Bueno, pues tú eso lo coges, lo limpias. Es como las pencas, ¿no?
Sí, como las sí, penquitas pencas, así, sí. Entonces lo que hacen, se me ha olvidado ahora mismo el nombre, ahora me vendrá, pero ellos hacen ahora me acordaré. Y si no me acuerdo, ya os lo digo Venga, otro no día. pasa nada, eso. Entonces cogen esas pencas de las espinacas, Sí. las rehogan con un poquito de aceite, un poquito de ajo, un poquito de pimentón, le echan vinagre, le echan agua y le pegan un hervor. Y ese cardillo que lo hacen ahí, eso está que te mueres. Y se toma frío. Y se toma con el líquido. Es como una sopa de verano. Me flipa. O sea, eso me flipa. Y es algo que tú has hecho, lo tienes en la nevera y te lo comes a cucharadas como una sopa fría. Oh, Se me olvida el nombre. Es que le llaman cardillo, pero no es cardillo, ahora me acordaré el nombre. Y si no me acuerdo ya lo pondré por ahí. Pero eso está brutalmente rico. Es decir, imagínate que tienes muchos tallos de las lechugas o incluso de brócoli. O sea, lo que es el tuétano del brócoli, digamos, de la coliflor. Tú lo guardas, por la razón que sea, tienes mucho, te puedes hacer un escabeche de este tipo de verduras, que las hace que están entre crujientes porque están un poco enteras y cocinadas con el vinagre, y eso está que te mueres. ¿Sabes? Pues para acompañar de guarnición a una carne, ¿no? A un pescado. Sí, incluso aunque sea una pechuguita, por ejemplo, te haces un poquito de pechuguita de pollo, que le haces pan y la acompañas con este tipo de escabeche diferente de verduras que estará mortal de necesidad. Y esas cosas están muy ricas. Y hacemos el aprovechategui, es un 360 de aprovechamiento real y bueno. Claro. Y encima es original, ¿no? Porque sí, es diferente. Sí, porque tú no dices que claro, es que lo del aprovechategui también tiene una mala lectura a veces, porque cuando dices, no, es que esto lo he aprovechado, parece que, pues a mí no me lo des, si lo has aprovechado, cómetelo tú. No, o sea, que es una cosa. Y el aprovechategui muchas veces es mejor que el propio producto principal, o sea que tampoco hay que decir que sea aprovechategui, nosotros lo aprovechamos todo y ya está. Efectivamente, partes de algo que tú no has utilizado, pues las derivas a otra hay un caldo que hago de patata y jamón que me flipa y utilizo las peladuras de las patatas. O sea, cuando peláis la patata en el fondo no deja de ser más que un tubérculo que tiene una parte fina que es la piel, pero nunca solo la piel. Yo lo que hago es que pelo las patatas, las lavo muy bien, las pongo en una placa de horno y tuesto las peladuras en el horno. Yo esto no me lo como. A ver, entre nosotros, yo lo he hecho también y a mí eso no me emociona. Pelas las patatas, las lavas y luego las fríes y te las comes como patatas. A ver, hermano, eso mi tío Abilio se lo echaba a los gochos, que decía, esto para los gochos. O sea, a ver, esto es comida que se puede comer, se puede aprovechar, pero tampoco tenemos que aprovechar todo de esa manera. Yo lo que hago con las peladuras es que las pongo en la placa de horno, tuesto las patatas hasta que están prácticamente secas, pero no con color, simplemente secas porque lo pongo a 140, 150 grados. Y cuando están deshidratadas pongo en una olla estas cáscaras de patatas secas deshidratadas, echo unos huesos de jamón y un poquito de puerro. Y eso hago un caldo que se te va a la olla. Ahí va, qué curioso. Que es de patata, jamón y puerro. Brutal. Utilizo el verde del puerro, no utilizo el blanco. Y eso, por ejemplo, yo lo veo como un aprovechategui que está súper rico. Pues sí. No tiene nada que ver con el escabeche. Pero este tipo de truquis le gusta a la gente, o sea que genial. Incluso esto puede ser el caldo base para hacer algo. Claro. ¿Sabes? Tiene jamón, imagínate que haces unas albóndigas y en lugar de echarle agua le echamos este caldito de jamón, puerro y patata. O sea, el guiso ya en sí va a salir que te muere de rico. O sea, que el aprovechategui de las cosas no tiene por qué ser todo para comérselo directamente. Puede ser para hacer este caldito que te he dicho. Sí, tenerlo ahí reservado porque en un momento dado... que es tuning ya, ¿no? En sí ya es tuning. Por esas albóndigas, con ese caldito de patata, jamón y el puerro, te pongo unas albondiguitas, te pongo 5 albondiguitas con su salsita que luego haya hecho ya concentrada. Hago unas patatitas pajas, las pongo por encima y a mano te abrazas al camarero, le besas el cuello y eso tiene que pararte. Señor. Totalmente. Bueno, qué rico. Bueno, pues vamos a... ¿Te parece si pasamos a...? Albóndigas, patatas. ¿Te parece si pasamos a solventar dudas que nos han llegado así como varias? Y nos escribe mucha gente, nos escribe relativamente gente, pero tenéis que escribir más. Sí, venga, Alineados Radio Marca. Claro, porque ¿sabéis lo que pasa? Es que yo creo que les da un poquito de... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a lo mejor mucha gente... A mí me pasa también. Oye, escríbenos y me vienen 50 dudas, pero no eres capaz de meterte en un sitio para escribirlo. Tenemos que buscar una sistema más fácil que alguien llame a un número de teléfono. Que nos llame por teléfono. Que llamen a un número de teléfono y que dejen un mensaje. Y hasta ya lo buscaremos. Vamos a gestionarlo. Hay que ir pensando, hay que ir a avanzar en la vida. Claro que sí. Hay que facilitar el camino. Ahí está. Vamos a nuestra Lucina vecina.
Bueno, pues vamos con dudas de nuestros oyentes que te quieren, de nuestros oyentes que nos quieren. Bueno, que nos quieren. Lo compartimos. Yo te la suelto y tú la solventas. Porque alguien por lo menos nos quiere. Sí. Herminia de Don Benito, por ejemplo. Pregunta, ¿vaya pueblos? Don Benito es chulo, ¿eh? Don Benito, sí, pero quiero decirte que es curioso que nos escriban de estos sitios. Claro, es que es lo que tiene la magia de la radio. Ya te lo digo. Pregunta por la receta de la cebolla encurtida. Mira, hablando de encurtidos, pregunta por la cebolla encurtida y que cuánto tiempo le puede aguantar y si la tiene que guardar dentro del frigorífico. A ver, la cebolla tiende a ponerse babosa si la dejas fuera del frigorífico, pero para encurtirla, a ver, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero ya sé que no tenemos todos en casa, yo sí que tengo porque me dedico a esto. Claro, se lo faltaba. Una envasadora de vacío. Porque cuando tú ahora ya tiene mucha gente. Tiene mucha gente, sí. aunque sean esas caseras también vale. Metes en la bolsa, yo hago lo siguiente, porque la cebolla encurtida me mola que tenga un poquito de color rojizo, porque generalmente cuando la pones sobre algo... Pero pregunta por la receta, no la tienes que contar. Ah, vale, sí, te lo digo. Yo cojo para hacer la cebolla encurtida y lo que hago es pongo cebolla cortada en trozos lo suficientemente grandes para que luego salgan como tú quieres y hago una mezcla que hago de vinagre, del jugo de la remolacha, de que compran de los botes, de los botes, jugo de remolacha, a mi hija le encanta. Le pongo una pizca de sal y le pongo una pizca de azúcar. ¿Vale? Yo hago eso. ¿Qué es lo que hago con todo esto? Lo meto dentro de la bolsa y hago el vacío. De esa manera sustituyes el oxígeno que tiene, porque el vacío lo que hace es eso, sacar el oxígeno y meterle el líquido que tenga, es una osmosis. Palabrejo, olvidaros. Sí. Mételo todo en un bote de cristal, le metes el líquido, que no tenga muchísimo líquido tampoco, y la mueves con el bote de cristal, cerrar el bote, eso sí, pues si no vas a poner la cocina perdida. La liáis. Pones la cocina perdida. Metes la cebolla, le pones el líquido, cierras el bote importante y la mueves y la metes en la nevera. Lo suyo es que se marina ahí durante un tiempo. O sea que sí que tienes que guardarla, Herminia, en sí, el yo sí. Y aparte, ¿sabes por qué sí es bueno que la guardes en la nevera? Porque la cebolla pierde la tersura y deja de estar crujiente, y el chulismo de la cebolla encurtida es que sea crujiente, claro, que ligeramente ácida y con sabor. Por eso ¿Y la receta? Por ejemplo, yo pondría, pues a lo mejor para 100 mililitros de vinagre, le pondría como una cucharada de café de azúcar y como una media o un poquito menos de sal. Vale. Y el jugo de remolacha, lo que tú veas. Y si no quieres ponerle jugo de remolacha, pues el jugo de remolacha. Vale, pues quería decirnos la receta, las cantidades. Sí, se hace que escucha que si quieres poner un vinagre de frambuesa, que más ha hablado de en Extremadura, ¿sabes que se hace el vinagre de frambuesa? Que hacen por la zona de Jaraíz de la Vera, y el Guijo de Santa Bárbara, y Madrigal de la Vera, y Cuacos de Yuste. Toda esa zona de por allí, hacer un vinagre de frambuesa, porque por allí hay mucha frambuesa, entonces un vinagrito de frambuesa con esa cebolla encurtida, hola, ¿qué tal? Te sacan a hombros. Rico, sí. Paco de Utrera dice que recuerda que de niño su abuela le preparaba un refresco que lo hacía con vinagre y azúcar y que si sabemos cuál podía ser la receta. Claro, es que eso, ¿sabes que eso era romano? Eso era romano, eso lo hacían y yo lo que lo hago con eso es para 1 litro de agua que esté muy helada, le pongo aproximadamente unos 50-60 gramos de azúcar. Lleva azúcar, ¿eh? Y luego le echaba el vinagre a gusto, depende del tipo de vinagre, pues te voy a decir que le pongas 35-40 gramos y si pones uno que no sabe a nada, muy poco, y si pones uno muy fuerte, va a ser muy fuerte. Entonces, eso es un poquito los refrescos que se hacían en verano, para que eso estuviese rico. Yo lo que suelo hacer, si lo preparo en jarra, que es que yo me lo preparo, cuando me has dicho el refresco, me ha venido a la mente. Ay, qué gracia, pues entonces mira, pongo Paco. agua, hielo, vinagre y azúcar. Primero, antes de poner el hielo, disuelvo el azúcar en el agua, porque si no, con el hielo luego queda granulada. Claro. Entonces disuelvo, le pongo el vinagre a gusto y qué rico, eso estaba buenísimo. Pues nada, Paco. No me gusta que lleve vinagre blanco, ¿eh? Me gusta que lleve un vinagre de Jerez, o un vinagre con PX, o un vinagre que tenga un poquito de carácter, pero que no sea extremadamente fuerte, para que realmente esté bueno. Vale, perfecto. Pues nada, Paco, ahí tienes tu refresco que preparaba tu abuela. Y por último, Teresa de Valencia pregunta cómo puede aromatizar el aceite para que no se estropee. ¿Alguna idea? Vale. ¿Y alguna idea de...? Para empezar, los aceites, que eso es todo para un programa entero. Aceites, yo creo que vamos a dedicar un programa a aceites y a vinagres. Pero vamos a responder a nuestra oyente de Valencia. Por supuesto, Teresa. Ahora mismo. Teresa, cuando tú hagas un aceite aromático, el principal problema de los aceites aromáticos es que intentamos proponer aceites que sean buenos para aromatizarlos. Y es justo todo lo contrario. O sea, cuanto más, entre comillas, insulso sea un aceite, mejor se aromatiza. Por ejemplo, aceite de girasol, que sea bueno, eso sí. Por ejemplo, yo lo aromatizo con carbón.
Terminas la barbacoa, coges un ascua, no la cojas con los dedos que te vas a quemar, cógela con la pinza, la pasas por debajo del grifo, metes el ascua, que está ligeramente incandescente, porque eso lo has hecho al final, y las enfría un poquito en el agua, metes un par de ascuas dentro del aceite y lo envuelves todo con papel film. Finalidad, que no tenga oxígeno, por ejemplo, y no arda. Porque si no el aceite terminaría ardiendo porque se calentaría y podría arder, ¿vale? Entonces enfrían las ascuas, lo pones dentro, eso lo hago yo en casa, lo hago con un soplete, o sea, no te preocupes. Envuelvo en film el cacharro para que no tenga oxígeno y el cacharro lo pongo en un baño María frío, para que baje la temperatura del aceite. O sea que eso es importante. Aquí tendríamos, por ejemplo, una manera fácil y rápida de hacer un aceite de carbón que luego haces cualquier cosa a la plancha, a la sartén y con un flis de eso de le echas el aceite vaporizado por encima y tiene un ligero sabor a barbacoa que hasta que te inclinas. Y si no tiene barbacoa, ¿qué hacemos? Y si no tienes barbacoa, pues haces uno de anís estrellado y lo que haces es que puedes meter en un tarro de estas de la mermelada que guardamos todos en el microondas, que dicen que nos hacemos mayores y lo sabes cuando empiezas a guardar bolsas de plástico y tarros de cristal. Yo ya me he hecho mayor porque lo tengo. Entonces tú coges tu tarro de cristal, le echas tu aceite que sea suave, si es una oliva tiene que ser un aceite suave, que ya hablaremos de esto, porque no me gusta nada la palabra suave, ya explicaré el porqué en su día. Sí. Tú le pones un aceite que no predomine mucho el aceite y por ejemplo le pones anís estrellado. Que no tenga mucha graduación, por decirlo de alguna manera. Es que no, es que es todo lo contrario. Pues ya hablaremos de eso. Es que esto, si me meto en este charco, además me caliento, ¿sabes? No, pues nada, pues lo dejamos para otro. Entonces tú pones un aceite que no tenga demasiado sabor y, por ejemplo, haces un aceite de anís estrellado para luego alinear algo. Le metes el anís estrellado, cierras el tarro y haces un baño María con eso, ¿vale? Que no hierva demasiado, simplemente que se vaya temperando. Es preferible que pase más tiempo y menos temperatura. Puedes hacer igualmente uno de tomillo, de romero, ¿vale? Que lo puedes hacer, porque yo cuando termino de hacer un guiso, por ejemplo, de caza, emplato la caza y el jugo que ha quedado lo cuelo para que esté muy suave, porque si no me gusta que tenga hebritas porque parece que está sucio. Y entonces lo hiervo y cuando lo he hervido le pongo un par de cucharadas de aceite de romero. Eso lo emulsiona, lo liga, le da el sabor de romero fresco y entonces ya emplato el sabor. Un guiso de caza cualquiera, Teresa, por ejemplo, con este de romero lo haces para un guiso que has hecho de jabalí o de lo que sea. Pues nada, Teresa, ya sabes. Ay, qué rico, por Dios. Y vamos rápido, que tenemos poco tiempo. Un aperitivo rapidísimo. Rapidísimo, y a ver, con escabeche. Es que ya hemos dicho, la patata rellena para mí ese sería el perfecto, pero vamos a hacer otro. Pero no te vas a poner a hacer una patata rellena para un aperitivo. Lo tendrías que dejar antes. 7 minutos en el... Sí, bueno, es verdad. Pero bueno, venga, vamos a hacer algo rápido. Vamos a hacer otro aperitivo que podría ser perfectamente... Vais a comprar pasta guantón. ¿Vale? La pasta guantón es una pasta china que es muy maleable, pero en el momento que la fríes se convierte en una galleta crunchy espectacularmente rica. Vamos a freír pasta guantón, que tarda 0, de hecho tarda como 7 o 8 segundos en freírse. La sacas y vamos a hacer este escabeche que tenemos, lo vamos a hacer en picadillo y le vamos a poner por encima unos daditos de tomate, un poquito de cebolla encurtida y un poquito de cilantro. Y vas a comer ese escabechito con el crunchy de la pasta guantón frita. Te tomas tu vino blanco frío, de ese que chorrea la lágrima por la parte de fuera de la copa, que de madre mía, si te hubiera hecho aquí ahora mismo. Y te comes el escabeche, que está ligeramente ácido, que te hace salivar, y crujiente de la pasta guantón. Mamma mía. Eso vaya, un programa escabechado que hemos tenido, ¿eh? Andale. A mí me ha gustado mucho. ¿A ti? Pues nada, espero que a nuestros oyentes también. Sergio, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Adiós.